No debí levantar esa tabla del suelo. Lo supe en cuanto vi el cuaderno. No estaba escondido de forma casual. Estaba colocado con cuidado, alineado perfectamente con las vigas, como si alguien hubiera querido que lo encontraran. Pero no demasiado pronto. Lo sostuve en mis manos y sentí algo extraño. No miedo, no aún. Era una sensación de continuidad, como si ese objeto no fuera ajeno a mí. Me llamo Mateo. Tengo 34 años y me mudé hace poco a un apartamento antiguo. Nada especial, espacio reducido, paredes gruesas, pisos de madera que crujen al caminar. Mi rutina era simple: trabajo remoto, silencio, café. Me gustaba. No había vecinos ruidosos, no había interrupciones. Solo ese leve sonido constante de la madera expandiéndose por la noche. Pensé que sería un lugar tranquilo. Los primeros días fueron normales. Desempaqué, ordené, limpié. Pero había un punto en el suelo que no se sentía igual. Una tabla ligeramente más floja. No mucho, solo lo suficiente para notarlo. Cada vez que pasaba sobre ella, el sonido era distinto. Más hueco, como si hubiera espacio debajo. Intenté ignorarlo, pero no pude. La curiosidad fue creciendo. Lenta, constante. Hasta que una noche, sin pensarlo demasiado, la levanté. El espacio debajo era pequeño, suficiente para ocultar algo, y ahí estaba, el cuaderno, cubierto de polvo, pero intacto. Lo abrí, no debía, pero lo hice. Las primeras páginas eran normales, notas simples, fechas, pensamientos dispersos. El autor no se identificaba, pero hablaba del lugar, del mismo apartamento, de los mismos sonidos, de la misma tabla. Sentí un leve escalofrío, pero seguí leyendo. Las entradas comenzaron a cambiar, no en contenido, en tono, más cortas, más tensas, más urgentes. Mencionaba sonidos nocturnos, no de la madera, algo debajo, algo que no estaba antes, algo que aparecía solo de noche. Cerré el cuaderno, respiré hondo, intenté convencerme de que era imaginación, historias, nada más. Pero esa noche no dormí bien. Escuché algo. No claro, no constante, pero estaba debajo, muy leve, como un roce, como si algo se moviera. No en la habitación, bajo el suelo. Las siguientes noches fueron peores. El sonido aumentó, no en volumen, en claridad. Ya no era un roce, eran golpes, muy suaves, irregulares, pero presentes, siempre bajo esa tabla, siempre en ese punto exacto. Volví a abrir el cuaderno. Las últimas páginas estaban escritas con letra más apretada, más desordenada, como si el tiempo fuera limitado, como si cada palabra importara. Leí más rápido. El autor hablaba de lo mismo, de los golpes, de cómo cambiaban, de cómo se acercaban, no físicamente, pero en sensación, como si la distancia no fuera fija, como si algo aprendiera, como si algo supiera. La penúltima entrada era breve, solo una frase. Ya no estás solo abajo. Sentí frío, no del ambiente. Algo más, leí la última página. La fecha coincidía con el día en que el antiguo inquilino desapareció. La letra era distinta, más temblorosa, más forzada, y decía, no es debajo. Me detuve. No entendí. Volví a leer. No es debajo. Nada más. Cerré el cuaderno. El silencio era total, demasiado total. Y entonces el sonido volvió. No debajo, no exactamente. Era diferente, más cercano, más claro. Como si no viniera del suelo. Como si viniera de otra parte. Me levanté. No debía, pero lo hice. Caminé hacia la tabla. El sonido se detuvo. Me quedé quieto, esperando. Nada. Silencio. Pero la sensación no se fue. Era más fuerte, mucho más fuerte, como si algo estuviera demasiado cerca, como si el espacio no fuera el mismo. Entonces ocurrió. El suelo vibró, muy leve, pero claro, no debajo, a mi alrededor. Las paredes crujieron, no la madera. Algo más, sentí presión.
en el pecho, en la cabeza, como si algo descendiera, no desde abajo, desde arriba o desde dentro, no lo sé, pero estaba muy cerca, demasiado cerca. Miré la tabla, seguía abierta, oscuridad debajo, pero no profunda, no como antes, era menos, como si el espacio se hubiera reducido, como si algo ya no estuviera allí, como si hubiera salido. Y entonces entendí. El cuaderno no estaba escondido, estaba dejado, para el siguiente, para mí. Retrocedí. Demasiado tarde. El sonido volvió, pero no en el suelo, detrás de mí, muy cerca. No me giré. No podía, sabía que no debía verlo, pero lo sentía, respirando, no aire, otra cosa. Y entonces escuché algo imposible, una página, pasando, muy lento, desde el cuaderno, sin que nadie lo tocara. Cayó abierta, sola, y en esa nueva página había una línea. No estaba antes, no la había visto, pero ahora sí, escrita con una letra que no era del autor, ni mía. Decía, ahora está contigo. No corrí, no grité, no hice nada, porque en ese momento entendí algo peor. No había reemplazado al inquilino anterior, había continuado. Y ahora, cada noche, el sonido sigue, pero no viene del suelo, viene de dentro de las paredes, a veces del techo, a veces del aire, siempre cerca, siempre moviéndose, como si buscara el punto exacto, como si ajustara su posición. Y el cuaderno sigue escribiéndose, solo, cada madrugada, una nueva línea, siempre más corta, siempre más cerca. Y anoche, por primera vez, la página no estaba en el cuaderno, estaba sobre la mesa, frente a mí, esperando, como si ya no necesitara esconderse, como si ya no hubiera distancia, y decía, ¿cuánto falta para que entiendas que nunca estuvo debajo, sino esperando exactamente donde tú estás ahora?